Buenos días a todas y a todos. No saben la satisfacción tan grande que tengo como fiscal general del Estado de estar aquí con todas y todos ustedes y abrir este acto con mi compañera, mi querida María José Segarra y, por supuesto, y ya no me acuerdo el nombre, Jesús Martín, con los que acabo de departir unos momentos, y la verdad que es apasionante el trabajo que se hace para garantizar la accesibilidad. Por ello, quiero decirles que es un honor recibirles en este acto en la Fiscalía General del Estado, sumándonos a la celebración del 20 aniversario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada, como saben ustedes, en Naciones Unidas en el año 2006 y que está vigente en España desde el año 2008. Esta convención supuso un salto histórico para los derechos humanos, reconoció plenamente la igualdad en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su derecho a contar con los apoyos necesarios para la toma de decisiones. Entre las aportaciones más significativas de la Convención destacan dos que hoy nos convocan aquí en este espacio: el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a los ajustes en el procedimiento. Estos derechos son esenciales para que el acceso a la justicia sea real y efectivo. Y para la Fiscalía, como parte de la Administración de Justicia, constituyen un mandato directo y muy exigente. El artículo 9 de la Convención nos recuerda a las autoridades que debemos garantizar el acceso a la información, a las comunicaciones, a los entornos y a los servicios en igualdad de condiciones. Y sabemos bien que cuando la información no se ofrece de una manera accesible, estamos generando una discriminación indirecta que afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso, todos los operadores jurídicos estamos llamados a trabajar para que ninguna persona vea limitado su acceso a la justicia por motivos de discapacidad. En este marco cobra especial relevancia la accesibilidad cognitiva, reconocida expresamente en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 6 de 2022. Junto a la accesibilidad física, auditiva y visual, conforma lo que llamamos el diseño para todas las personas. La Fiscalía General del Estado asume plenamente ese enfoque y por ello hoy acogemos con orgullo la campaña del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva bajo el lema Justicia accesible y fácil de entender para todas las personas. No hay mejor forma de apoyar esta iniciativa que dar ejemplo desde nuestra propia institución. Por eso hace ya tres años, pusimos en marcha el espacio web Fiscalía Accesible, fruto de la colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, la ONCE y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Corte. Recuerdo perfectamente ese momento. Este portal permite a cualquier ciudadano conocer al Ministerio Fiscal cuáles son nuestras funciones y cómo podemos ayudarle. Y además facilita un contacto directo con todos nosotros, no solamente a través del portal, sino también a través de la sede electrónica que lleva abierta y está funcionando ya desde hace algo más de un año. Nuestro compromiso, sin embargo, no se ha detenido ahí. Hace muy poquitos días incorporamos nuevas infografías que explican de forma clara y sencilla cuestiones complejas como la operativa bancaria de una persona con discapacidad cuando está sometida a la guardia de hecho, cuando existe una guardia de hecho. No me gusta hablar de sumisión. Son avances concretos que contribuyen a que ningún ciudadano se quede atrás. Asumimos además que la accesibilidad es un objetivo transversal, que tiene que estar presente en todos los ámbitos, en todos los espacios, por supuesto en todas las jurisdicciones. Pero también somos conscientes de que nos queda mucho por hacer. Sabemos que las víctimas con discapacidad intelectual y psicosocial, especialmente las que tienen problemas de dependencia, denuncian muy poquito, muy poco. Uno de los retos que debemos afrontar es precisamente conocer mejor esa realidad. Para ello hemos desarrollado una aplicación informática que permite recopilar datos fiables sobre el tratamiento penal y procesal que damos a estas víctimas con el fin de diseñar estrategias que den una respuesta más eficaz a sus necesidades. También reconocemos
que el lenguaje jurídico sigue siendo una barrera. Hace muy poquito, en esta misma sede, inauguramos un curso sobre el lenguaje jurídico y yo decía que no nos podíamos permitir que la justicia quedara escondida tras un muro de tecnicismos que no fueran entendibles para la ciudadanía. Y desde luego tenemos que avanzar en que ese lenguaje sea accesible a las personas que tienen una mayor vulnerabilidad. Nos cuesta a todos los operadores jurídicos mucho conciliar la precisión técnica con ese lenguaje verdaderamente accesible, verdaderamente claro. Por eso hemos celebrado ya varias ediciones para trabajar esa materia, nosotros y las fiscales, también en colaboración a veces con otros operadores jurídicos y hacer un lenguaje verdaderamente accesible. Hoy acogemos esta campaña del CEACOG con plena responsabilidad institucional. Sabemos que las reformas legislativas en materia de accesibilidad y apoyo nos han situado en un nivel de exigencia muy alto, plenamente coherente con los estándares internacionales. Sabemos también que esto ha transcurrido en un momento culminante, dado que se ha reformado el artículo 49 de la Constitución española, que nos obliga a garantizar la plena autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Cumplir este mandato no es solamente una obligación constitucional, no solamente es una obligación legal, no solo es una obligación internacional, es una convicción profunda y desde luego yo creo que en esto son ejemplo los compañeros y compañeras que trabajan en la Fiscalía, en la unidad coordinadora de personas con discapacidad y personas mayores y también todos los fiscales que tenemos en el territorio. Es una convicción profunda trabajar para que nuestro servicio sea accesible y eso significa avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva. Y esta frase no la he escrito yo, pero me ha gustado muchísimo. Una sociedad inclusiva es siempre una sociedad mejor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en este acto. Permítanme que vuelva a agradecer el trabajo de los compañeros y compañeras que creo que son absolutamente imprescindibles en la trayectoria que se marca la Fiscalía General del Estado. Y muchísimas gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Fiscal General. Te acompañamos y Muchísimas damos gracias. comienzo a la... Me gustaría quedar a toda la jornada, pero tienen que comprender que prácticamente es imposible. Bueno, pues damos paso ahora. Muchas gracias, querida fiscal, querida Teresa. Damos paso ahora a la presentación de la campaña con Blanca Tejero, codirectora del CEACOG. Blanca. Adiós. Antonio, gracias. Buenos días a todas y a todas y a todos. Gracias, compañeros. Yo voy a hablar muy breve porque lo importante creo que son las palabras que nos ha procesado la excelentísima señora doña Teresa Peramato Martín, fiscal general del Estado, a la que agradecemos el acogimiento y esta bienvenida y al final este compromiso, ¿no?, con la accesibilidad cognitiva para hacer una justicia más fácil de entender y por lo tanto más justa. Agradecimiento que hacemos extensible evidentemente a la Fiscalía General y a todas las personas que pues se esfuerzan cada día en acercar la justicia, los procedimientos a toda la ciudadanía, independientemente de su diversidad o de sus dificultades de comprensión. Hablando de accesibilidad, no podría empezar de otra manera que es describiéndome. Para quien no me pueda ver, me llamo Blanca Tejero, soy una mujer alta, morena y visto una americana rosa claro y un vestido gris. Y como comentaba el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín, soy codirectora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, un centro que trabaja con y desde la diversidad. Somos un equipo diverso formado por profesionales con y sin discapacidad que junto con una agencia de comunicación y nuestro compañero Hernán, que nos está acompañando por aquí, nos hemos aventurado a hacer una campaña
que no es una campaña nuestra, es una campaña vuestra, una campaña que ponemos a disposición junto con diferentes materiales, vídeos, mensajes para redes sociales, email, un póster también maravilloso para todos los operadores jurídicos, no solo para que os convenzáis de lo que decimos, sino que la hagáis vuestra y también la promováis. El motivo de estar aquí y de apostar por el acceso a la justicia, por la comprensión de la justicia, por el derecho a entender y a ser entendidas, es algo que se lleva reivindicando mucho tiempo. Aquí tenemos compañeros de plena inclusión, Inés, Natalia, Zahara, que me consta que trabajan muy duro para que este derecho no solo aparezca escrito, sino que se garantice. Como decía, es un derecho que se lleva promoviendo muchos años y en 2023, desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, preguntamos a más de 2.000 personas, una muestra representativa de la sociedad española, con representación también de personas con dificultades de comprensión, qué ámbitos les resultaban difíciles de entender. 7 de cada 10 personas manifestaron no entender la justicia. 7 de cada 10 personas, de las cuales había personas con y sin dificultades de comprensión. En el caso de las personas con dificultades de comprensión, normalmente o generalmente aludimos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero es que nos encontramos con personas con bajos niveles de alfabetización, nos encontramos con personas mayores con deterioro cognitivo, personas que debido a determinados tratamientos ven menguadas sus funciones cognitivas durante un tiempo determinado, personas con problemas de salud mental, personas que no tienen un acceso o un conocimiento profundo del idioma. 1 de cada 3 personas en el mundo. Y por eso os animamos, os pedimos que os inclinéis por lo fácil, el lema de esta campaña, porque si es fácil, es justo. Sabemos que la justicia, aunque conocemos iniciativas como la de Fiscalía, de hacer una página web comprensible y acercar el Ministerio Fiscal a toda la ciudadanía, sabemos que existen estas iniciativas, pero la justicia habla difícil. Y en España somos tremendamente expertas en generar una torre de Babel en la que hay lenguajes y diccionarios para cada una de las profesiones y contextos. Pero la comunicación, el objetivo que tiene es comunicar, es llegar, y no puede ser difícil. La justicia habla difícil. Los procedimientos y los entornos son laberínticos y debemos promover derechos, como decía la fiscal general, que están reconocidos no solo en la Ley 6/2023, sino también en nuestra propia Constitución española. Por eso, ahora os voy a dejar con un vídeo una parte de los materiales de la campaña. Lanzamos esta campaña porque al final, si es fácil, es justo. Por favor, Juanjo, el vídeo. La justicia tiene su propio lenguaje, pero no todas las personas lo entendemos y eso provoca desigualdad. 7 de cada 10 personas creen que la justicia es difícil de entender y eso genera situaciones de desprotección en las que no nos podemos defender bien. No se entienden los procedimientos, los documentos o los pasos que tenemos que dar. Las personas que trabajan en la justicia pueden equilibrar la balanza. Hagamos que la justicia sea accesible. ¿Cómo? Usando un lenguaje claro, adaptado y fácil de entender. Para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Inclínate por lo fácil, porque si es fácil, es justo. CEACO, Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España. Bueno. Este es un pequeño aperitivo de una campaña que, como decía, tiene más materiales, que son vuestros, no queremos apropiarnos de ellos o tenerlos solo para nosotras. Es una campaña que queremos que se difunda mucho y queremos que se difunda mucho en un momento en el que, antes hablaba con Abelina, tenemos la suerte de que la accesibilidad esté de moda, que la accesibilidad sea algo que preocupa y que ocupa. Al final, la accesibilidad cognitiva es una accesibilidad mucho más difícil de ver, es menos tangible porque está en actos como la comunicación, en cómo, por ejemplo, señalizamos un espacio teniendo en cuenta la amplia diversidad de las personas y cómo podemos percibir la información y comunicarnos también con nuestro entorno. Y en este momento, además de pedir de alguna manera que la accesibilidad también esté en el ámbito judicial, tenemos que ser especialmente exquisitas con entender qué es y qué no es la accesibilidad cognitiva.
Evidentemente hay una parte más volitiva que depende de cada una de nosotras, de nuestra capacidad de ser empáticas, de entender a quién tenemos enfrente y de comunicarnos de una manera más sencilla y adecuándonos a sus necesidades, pero luego también contamos con una serie de herramientas y metodologías que están contrastadas y que debemos poder saber aplicar. Hablamos, por ejemplo, de lectura fácil u otras que también es importante que conozcamos. Así que nada más, comentaros que todos los materiales los tenéis en la página web del CEACOG y ahora voy a dar paso a los siguientes 2 espacios. Después de mí nos van a acompañar o me acompañan Lolo Sebane y Pilar Bernárdez, que son compañeros de FADENGA Plena Inclusión Galicia, que nos van a contar una experiencia de acceso a la justicia en primera persona, y justo después de Lolo y de Pilar nos vamos a hacer una pregunta que esperamos que saquemos alguna conclusión esta mañana, y es ¿cómo adaptamos la justicia para que sea más fácil de entender? Aquí nos van a acompañar Jesús Martín, director del Real Patronato sobre Discapacidad, Escarlata Gutiérrez, fiscal, Jara Sánchez, jurista de Impulsa Igualdad y representante del CERMI, y Héctor Melero, fiscal de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros ya nos han presentado, entonces, bueno, vamos a contaros un poquito los ajustes del procedimiento. Más cerca. Gracias. Los ajustes del procedimiento que Pili ha tenido en su proceso judicial. Y bueno, yo, aparte de los programas que desarrollo en Galicia, soy facilitador procesal, y Pili es formadora dentro del programa de acceso a la justicia, ¿no? en Galicia. Sí. Que, bueno, das muchas formaciones, ¿no, Sí. Pili? Incluso a jueces. A jueces, a la policía y y jueces novatos. Sí, porque nos han hecho una propuesta y, bueno, aquí todo el mundo lo sabe, en el espacio en el que estamos, cuando los jueces se sacan la oposición en Galicia, pues Nos llaman. Sí, van a esa escuela de jueces, como le llamamos nosotros, y ahí también impartimos alguna charla. Y bueno, empezamos ya, Pili. ¿Tú cuántos juicios tuviste? 3. Tres juicios en bastantes años. Sí. Que llevamos trabajando, ¿no? Sí. Y bueno, antes del primer juicio, ¿con quién vivías? Con mi abuela. Y cuando tu abuela no podía ya vivir contigo, ¿y qué pasó? Tuve que ir con mi madrina. Te fuiste con tu madrina. Sí. ¿Y tu abuela con quién se fue? Con mi tía. Con tu tía. Y antes del primer juicio, que tú vivías con tu madrina, ¿tú estabas bien? En principio sí. ¿Y después? No. Después no tan bien, ¿no? No. Bueno, pasaron ahí cosas que vamos a centrarnos en el proceso, pero tú ya no estabas a gusto. ¿Tuviste un primer juicio? Sí. Que en el primer juicio, ¿cuántos años tenías? 30. 30. ¿Ahora tienes? 57. Es todo un camino. Y en ese juicio, pues que... Solo fui al notario. No, fui al forense. Al forense. Y fuiste solo al forense. Sí. ¿Habló alguien más contigo? No. ¿Fuiste al juzgado? No. ¿Conociste al juez, No. al fiscal? ¿Con No. quién habló el juez y el fiscal? Con mi madrina. Y nada más. Nada más. Y ahí te pusieron una, ¿cómo se llama? Eso fue después. Primero fue una incapacitación. Me quitaron el voto, me quitaron sin poder el dinero, ni nada. Una incapacitación total. Total. Tú no decidías nada. Nada. No podía ir de viaje cuando yo quería. Después, pues digamos que la cosa fue un poco a peor. Sí. Y tú, bueno,
pasaban cosas que a ti te hacían estar mal. Sí. ¿Y a quién le pediste ayuda? A Tere. A Tere. La Tere es de Juan 23, es una psicóloga. Ujú. Ahora es directora, que ahora ya es más directora. Tere te ayuda mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y con quién te dijo que hablaras, Tere? Primero con Siana, ¿Y Siana quién es? una amiga mía que vino para el centro Juan 23. Ujú. ¿Y qué te recomendaron? Yo le pregunté primero para que ella solicitó, ella dijo que era para su dinero, no era para otra cosa, Ella solicitó con su familia una provisión de apoyos para manejar su dinero. su dinero. Tú tenías otras cosas y otros problemas, pero Tere, ¿a quién llamó? Tere me recomendó que llamara a María José. Ujú. Me dio el número de ella, ¿Y quién es María José? mi abogada. Tu abogada, que es la Que abogada antes de- no era abogada, ahora es mi abogada. Sí, eso es. Porque llevas con María José desde tu segundo juicio. Juicio, ¿Y cuántos años tenías? 45. 45. Y en ese segundo juicio, sí que eso ahora se lo cuentas tú, pero para que sepan, ese juicio tampoco salió muy mal, No. te reintegraron parcialmente la capacidad. Sí, me dieron el voto, me dieron para decidir, me Ujú. dieron hasta para firmar Sí, te vas a acordar. tus cosas. mis Bueno. cosas, de documentos de la casa, Sí, testamento. testamento, Te pusieron una curatela tela, parcial. parcial, Y me dieron hasta el dinero para mis gastos. sí, que ahí pasaron varias cosas, Ay, ¿no? Eso, sí. tú querías conseguir un poquito eso, pero ¿conseguiste todo? Todo no. ¿Conseguiste el testamento? El testamento sí. ¿Para qué? Porque tú, ¿qué tienes tuyo para poderle dejar a alguien? El poder para dejar, porque yo quería dejar a una prima, Sí, porque tú tienes una casa. una ¿verdad? casa, ¿De quién te quedó esa casa? de mi madre. De tu madre. Y bueno, aparte de lo que contaste, con el dinero hubo un problema. ¿Qué Sí. pasó con el dinero? El dinero a mí, mi madrina no me daba, lo que daba ella todo, para ella. ¿Cumplió la No, sentencia? no cumplía la asistencia. No cumplía la sentencia. Y hacía pues lo que le daba la gana. Sí, ir por cero con mi dinero. Y en el segundo juicio, después explicamos cómo te ayudó en el tercero, pero en el segundo juicio tuviste persona facilitadora. No, No. Y que es algo que tú siempre cuentas y venimos aquí para decir la verdad. ¿Qué tal con la jueza en ese segundo juicio? era un poco borde. Vale. ¿Y eso cómo te hacía sentir? Mal, Mal. Me decías hoy por la mañana en el hotel, nerviosa. nerviosa. Bien, y entonces luego tú no te conformaste. No. Porque yo te conozco hace 14 años y seguir de peleando. otras cosas y seguiste peleando. ¿Y hablaste con quién? ¿Con tu abogada? Sí, María José, de vuelta. Hablaste de vuelta con ella y fuiste a un Al tercer juicio. Juicio. Que ese juicio ya fue con la nueva ley. Nueva ley, sí. ¿Y cuántos años tenías? 55. 55. Y ahora, o sea, fue hace 2 años. Y en ese juicio, ya con la nueva ley, aparte de tu abogada, que ya era un gran apoyo para ti, ¿qué apoyo tuviste de otra persona? ¿Cómo se llama? Felicitador. El facilitador, muy bien. ¿Y en qué te ayudaba? Así Cosas tú que yo me recuerdas. olvidaba. Ujú. Te ayudaba a cosas que te olvidabas y después también te adaptó a lectura fácil, Fácil, sí. los papeles, la sentencia, que eso Sentencia. fue muy importante al final. Y bueno, hizo una cosa que hacemos los facilitadores, que os lo explicamos a vosotros, pero a veces os lo explicamos, pero lo mandamos al juzgado, que es el informe. El informe de ajustes. Y ahí ya fue mejor con la segunda, porque el juez, bien, pero ¿qué hizo el fiscal que te gustó mucho? Cuéntanos. Que viene junto a mí. Me preguntó, ¿A dónde salió? afuera, Afuera, al pasillo. al pasillo. ¿Cómo iba vestido? Normal, una persona normal. ¿Y qué te dijo? Si quería la puerta abierta o puertas cerradas. Yo dije puertas cerradas. Ujú. Yo me acuerdo que te dijo, hola, me llamo Santi, Sí, hola, me llamo Santi, soy es tu verdad. fiscal, te dio 2 besos Sí,
Sí, es ese. Sí, es el fiscal de Pontevedra. Y porque Santi vino con nosotros a dar charlas también, ¿verdad? Ahora. Sí, Y te explicó que te iba a hacer qué. preguntas. Pero aparte me gustó mucho que te dijo, vamos a hablar como si fuésemos unos amigos, Sí, charlando. Y iba tranquila. Ujú. Sobre todo una cosa muy importante que hizo Santi fue explicarte todo lo que iba a pasar allí Sí. dentro. Que antes no explicaban las cosas. Ujú. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Bien, tranquila. Claro. Lo más importante cuando dijo, ¿qué es que no quieres dejar? ¿Puertas abiertas o puertas cerradas? Puertas cerradas. Porque tú... por Tenía hacer- miedo ¿De qué? de mi madrina. ¿Y qué es lo que no querías oír? No quería que me oyera ella a mí. Y después, cuando habló ella, ¿qué hiciste? Yo quise salir. Me preguntó, ¿quieres quedarte o salir? Yo dije, salir. Porque sé que mi madrina mentía. Y eso te ponía rabiosa. y no querías. Nervios. Y cuando tú hablaste y mirabas ahora como miras a estas personas, tu madrina estaba allí. No, Porque Santi le dijo que tenía que salir. sí. Y hubo otra cosa muy importante, aparte de hacer la puerta cerrada. Nada. Bueno, la persona que fue facilitadora Me apoyó te apoyó y te explicaba lo que... lo que me decía el juez. Sí. Y hubo una cosa también muy importante, que ahí no fue el facilitador, fuiste tú, que fuiste valiente, porque el juez... ¿Qué le pediste al juez? Sí, porque el juez me dijo que mi abogada no podía entrar. Y yo le dije, mi abogada va a entrar. ¿Y qué pasó? Y entró. Entró. Porque tú te sentías más segura con ella. Sí, Y como hay que tener en cuenta lo que quiere la persona, el juez dijo, bueno, pues que entre tu abogada. Y hubo otra cosa importante, que te apoyó la facilitadora. Porque Sí. los facilitadores antes nos reunimos con vosotros y Sí. con vuestros abogados para preparar todo. Y una cosa que se te olvidó. era ¿Cuál fue? la residencia. Explícaselo porque tú Yo vivías con quién con mi madrina, y querías seguir viviendo con ella. no, Y lo dijiste. y lo dije. ¿Y ahora dónde vives? Ahora vivo en una residencia que está en Juan 23 en Pontevedra. ¿Y quién la escogió? Yo, Muy bien. Y bueno, aparte de todas esas cosas, hiciste otra cosa muy importante. ¿Quién es tu curadora ahora? mi prima, porque Ya. cambié la tutoría, saqué a mi madrina y vino mi prima para mí. Porque ¿quién lo hace mejor? Mi prima, Tu prima. pues sabe escuchar. ¿Te sientes respetada por tu prima Sí, y escuchada? sí, Y Eva, que es tu prima, te consulta antes de hacer cosas con Sí. tu dinero y con tus cosas, Sí. te consulta. ella no toca ese dinero, me lo pasa para mí. Y si hace algo, ¿qué hace antes? Me lo pregunta, como hizo la casa. Ujú. Tienes otra... Tú estabas incapacitada totalmente, no decidías nada de No. tu vida y ahora tienes una cosa muy importante que yo la he visto, bueno, llegamos ayer al mediodía y nos fuimos por ahí de turismo algo. Sí, ¿Y tú qué tienes ahora? Una para tarjeta. compensarte? una tarjeta ¿Una tarjeta de qué? de crédito de 300 euros al mes. Ujú. ¿Y qué haces con esa tarjeta? A veces quito dinero para pagar dibujo, guitarra, el deporte, Ujú. Vienes aquí. vengo aquí, ¿dónde? Y pago aquí con las comidas. ¿Manejas tú ese dinero Sí. en el mes? Sí, ¿Y qué tal? bien. A veces ahorro, otra vez no me da. Pero tengo ahorrado de los anteriores, que lo quité y guardé para la suite, y al final la suite me regalaron, y tengo ahí para el dentista. ¿Te compraste cosas que querías? Sí, me compré una cama de fotos, ¿Te gusta mucho? sí, Y eso lo decides tú sí, y manejas bien el dinero. Y ahora estás bien, pero ¿quieres conseguir algo más? sí, ¿Y qué? un poco más de dinero, porque las cosas están subiendo. Vale, es verdad. Pero estás bien ahora. Sí, O sea, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Eres feliz? sí, estoy tranquila, relajada, paseo mucho por Pontevedra. Ujú. Bueno, y no sé si quieres decir algo más. Yo creo que está todo, ¿no? Sí.
más o menos. Yo sí que a modo de conclusión, antes de terminar, sí que quiero comentar que, bueno, eso, esta ley es nueva y hay, bueno, ha habido sus cosillas, ahí están estos daños colaterales que están ahí en el informe de Plena, pero yo sí que como persona de apoyo de personas en entornos judiciales, sí que creo que una ley que recupera derechos y que pone a la persona en el centro, como la estamos viendo hoy, es una ley buena y creo que la evidencia está aquí. Y, y para terminar, sí que quería decir una cosa, que las personas que somos facilitadoras comenzamos en el programa de reclusos, sí que es muy serio el tema de la privación de libertad, pero yo hoy aquí quería traer un procedimiento civil, porque si pensamos en cada uno de nosotros y de nosotras, que no podamos vivir la vida que queremos vivir es algo terrible, ¿no? Y pensamos que si nos pasase a nosotros, pues imaginémoslo. Y bueno, y yo creo que Pili es un ejemplo de superación de eso. Vas a poner aquí a mi lado por si necesitas algo de apoyo, ¿vale? Y Escarlata. Héctor. No, Héctor está para allá. Son dos oportunidades. Sí. Estoy aquí a mi lado, ¿vale? Si quieres agua, me dices. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la mesa de diálogo. La voy a moderar yo, que soy Raquel Cárcamo, codirectora del CEDACOG. Y bueno, me van a acompañar Héctor Melero, fiscal de la Comunidad Valenciana, Jara Sánchez, jurista y defensora de derechos de Impulsa Igualdad y representante del CERMI, Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad, y Escarlata Gutiérrez, asesora del Ministerio de Justicia. Os voy a explicar un poco cómo nos vamos a organizar y yo os voy a lanzar una pregunta que vais a responder todos por turnos y sí que os pido que seamos breves y que en 2 minutos pues intentéis responder a la pregunta. Vamos a empezar por ti, Jesús. Y la pregunta es, desde el Real Patronato, ¿cómo adaptáis la justicia para que sea más fácil de entender? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias Raquel, a todas, gracias Pili y a Lolo por ese testimonio tan importante, de tanta fuerza y por abrir tantos caminos. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, yo en primer lugar, Raquel, si me permites, quería decir que esto es un acto paritario, de mujeres, de hombres, de personas con discapacidad y sin discapacidad. Esto no es una cuestión que debamos pasar desapercibida porque nuestra presencia, la presencia de las mujeres, de las personas con discapacidad en espacios de decisión, ha estado tutelada durante muchos años y nuestras voces, ya sean habladas, ya sean signadas, ya sean transmitidas a través de un sintetizador, sean tenidas en cuenta, respetadas y reconocidas
en el debate democrático. Las cuotas sí son importantes y lo son porque hoy tú eres la directora de un centro público de accesibilidad cognitiva, eres una mujer con discapacidad intelectual. Y os aseguro que sin este sistema de cuotas, las personas con discapacidad estaríamos supeditadas a un sistema de pensiones mínimas o, lo que es peor, pidiendo limosna a la puerta de las iglesias. ¿Qué hemos hecho? Pues, en primer lugar, como tú bien sabes, porque lo peleaste mucho tiempo con otros compañeros de Plena, del CERMI, ve aquí a Antonio, a Laura, a Blanca, a mucha gente, a Inés, decir que la accesibilidad cognitiva tenía que estar en la ley, porque los derechos se fijan en el BOE. ¿Y por qué hay que fijarlos en el BOE? Porque si hay algún atropello, alguna discriminación, podemos denunciarlo ante la justicia. Y esta ley plantea un cambio importante en términos de calidad democrática. Aceptamos que si una persona no puede andar, tiene que haber rampas, tiene que haber ascensores. También aceptamos que haya intérpretes, subtitulado, pero se sigue sin entender que si una persona tiene dificultades para memorizar, para razonar, se le deben aportar entornos, productos, servicios que sean comprensibles. El hecho de que tengamos esta ley genera obligaciones a las administraciones públicas y también a la administración de justicia. En definitiva, hemos blindado en la ley este derecho a comprender los entornos. Quiero decir también un tema del que hablaban Pili y Lolo, y es importante señalar en este contexto. La discapacidad no define, no agota a la persona. Por tanto, es muy importante que hayamos abolido ese estado civil restrictivo con implicaciones sociales, individuales, como las que explicaba Pili, que nos impedían participar en la ley y, por tanto, se nos estaba de alguna manera negando nuestra condición humana, nuestro estatus de persona. Lo verdaderamente transformador de la ley de accesibilidad cognitiva no es solo abrir la puerta, sino garantizar que quienes entramos, personas como Héctor, como Raquel, como Jara, como yo, entremos con plenitud. Significa que para poder defender nuestros derechos tengamos que comprenderlos. Muy difícil va a ser defender el divorcio, defender el aborto, si nosotras no sabemos de qué va esto. Y hemos hecho una última cosa muy importante, que estás haciendo tú, Blanca, todo el equipo del CEACOG. Creamos una instancia pública para divulgar, para formar, para investigar el tema de la accesibilidad cognitiva, que es una dimensión de la accesibilidad que es la más joven. Y este centro de accesibilidad cognitiva, como decía Blanca, ya está a pleno rendimiento. Y en él cristalizamos eso que se dice en la Convención de Nada para la Discapacidad sin la discapacidad. Es decir, lo codirige una mujer con discapacidad. Más del 70% de sus trabajadores son profesionales con discapacidad. De esto va el tema de la inclusión, de pasar del relato a los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Jara, ahora sería tu turno de contestar la misma pregunta. Desde tu ámbito, ¿cómo trabajáis el tema de la accesibilidad?
Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar. Está siendo una jornada estupenda y me está gustando bastante. Bueno, por nuestra parte, por parte del movimiento asociativo, en concreto en representación de CERMI, sí que queríamos empezar haciendo una pequeña precisión con respecto a la premisa de la pregunta, porque no es tanto nuestra posición institucional la de adaptar la justicia, sino ayudar a que la justicia se adapte a sí misma. Es la obligación de la justicia adaptarse a sí misma. Digamos que, como sabemos, las obligaciones de la accesibilidad cognitiva ya se han positivizado en el ordenamiento jurídico. Es decir, ya existen normas tangibles que señalan la accesibilidad cognitiva como una obligación. Es por eso que no es nuestro papel, en ningún caso, ayudar, o sea, es nuestro papel ayudar, pero es una vinculación que se hace a los propios poderes públicos. Entonces, digamos que si tuviera que responder en positivo, ¿cuál es el papel del movimiento asociativo en este caso? Contribuir a cerrar esa distancia que hay entre el reconocimiento jurídico y su efecto real dentro del funcionamiento ordinario de justicia. Entonces, ¿por qué? Porque en España es cierto que hemos avanzado muy bien en la positivación normativa, pero nos queda todavía esa parte de ejecución, digamos. Y más exactamente creemos que hay una ejecución que es bastante desigual, está territorialmente fragmentada, sabemos cuál es el estado de las autonomías y cómo es un poco el ordenamiento jurídico y sabemos que siempre tendemos hacia ahí, a que haya comunidades autónomas que avanzan muy bien y comunidades autónomas que se quedan un poquito retrasadas. Entonces tampoco creemos que deba ser una cuestión de dónde vivimos, el derecho que tengamos a acceder adecuadamente a la justicia. Deberíamos poder acceder de la misma manera, vivamos en el territorio que vivamos. Y bueno, también creemos que es bastante dependiente todavía de las buenas prácticas locales y repetimos que es la obligación de los organismos públicos hacer que la justicia sea accesiblemente cognitiva. Entonces, así por no enrollarme mucho, la contribución se mueve en 3 planos que son concretos. En primer lugar, falta todavía, creemos, identificar dónde la falta de comprensión vacía de contenido la participación real en el proceso. Si una persona no entiende una resolución, una citación o un itinerario procesal, es que no estamos ante un problema menor de comunicación, estamos ante una persona que no puede tener acceso a la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, desde el movimiento asociativo y sin duda, creo que es un grandísimo ejemplo, plena inclusión, intentamos aportar conocimiento experto y validación al final. Y en tercer lugar, recordamos también, o hacemos mucho hincapié en recordar institucionalmente que la accesibilidad cognitiva ni debe depender del territorio, ni debe depender de experiencias aisladas, aunque sean positivas, ni tampoco de la sensibilidad individual de los operadores que intervienen. Debe de ser algo materializado, algo objetivo y que tenga lugar de todas. Entonces, bueno, pues así sería una garantía que de verdad fuese operativa. Y para terminar, que sé que me he enrollado un poquito, esta presentación que estoy haciendo se pondrá a disposición en un formato accesible, porque sabemos que a veces es complicado, pero igualmente estará en un documento explicado muy, muy sencillo para que todas las personas que estamos aquí hoy lo podamos leer y entender. Gracias. Muchas gracias, Jana. Muy interesante. Esto, desde vuestro ámbito, ¿cómo adaptáis la justicia para que sea fácil de entender? Buenos días a todos y a todas. Es un privilegio compartir mesa y jornada con tanta buena gente y después de lo dicho y de lo contado y lo vivido por Pili con la ayuda de Lolo y con la intermediación de Lolo y lo contado por Jesús y por Jara, la verdad que es complicado añadir. Yo no participo de la adaptación de la justicia con discapacidad a la discapacidad, sino que yo formo parte de la justicia. Yo soy fiscal por pleno convencimiento. Yo estudié Derecho y cuando terminé decidí preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Tardé 5 años, que es la media más o menos, y en 2020, el 16 de septiembre, pues conseguí el aprobado. A partir de ahí os voy a contar un poquito cómo funciona mi día a día en el desempeño de la profesión tan maravillosa que tenemos.
tengo el puesto adaptado y esto se traduce en dos vertientes fundamentales. La primera es que se adaptó el puesto de trabajo, el lote de trabajo que yo tenía que desempeñar para que fuese lo más fácil posible y mejor adaptado a mi discapacidad visual. Eso significa que existen partes orales y partes escritas del procedimiento. Pues decidimos con el fiscal jefe que estaba entonces que me dedicase en una primera etapa desde julio de 2021 a enero de 2023 a desempeñar juicios orales en los juzgados de lo penal y a veces en la Audiencia Provincial de Valencia. Posteriormente, yo siempre dije que quería nuevos retos y estuve 2 años y 8 meses llevando un juzgado de violencia sobre la mujer. Que tenía papel y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy positiva, porque hemos sido capaces de adaptar el puesto de trabajo para que yo pudiese despachar todo el papel ingente que entra en el juzgado. Finalmente, por puro convencimiento, he vuelto a mi etapa anterior porque a mí lo que más me gusta es hacer juicios y me gusta mucho hablar y estar con la gente a ver el problema concreto, intentar solucionarlo, intentar de alguna manera pues impartir justicia dentro de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, que es lo que compete a nuestra institución, que es la Fiscalía. En cuanto a la forma de adaptar el trabajo, tengo 3 ayudas fundamentales. La primera ayuda es el apoyo de Anis. Anis es mi perro guía. Hoy no lo he traído porque vengo de Valencia y la jornada viene muy comprimida y va a ser mucho trastorno para él. Yo sé que queríais verlo a él y no verme a mí, por eso me habíais invitado, pero no, otra vez será en la próxima. Así nos aseguramos de que hacemos esto más veces. En segundo lugar, Anis me ayuda a desplazarme por la Ciudad de la Justicia. La verdad que el cambio ha sido impresionante. La Ciudad de la Justicia de Valencia es inmensa, tiene 40 salas por abajo y ya muchas veces me subo a mi despacho y me bajo juicio solo. Y eso antes de que estuviese Anis era inimaginable. En segundo lugar, tengo una funcionaria que me ayuda tanto en algunos desplazamientos complicados, porque claro, no es plan de ir preguntando a todo el mundo, ¿esta qué sala es? ¿Esta qué sala es? ¿Este ascensor qué es? ¿El rojo o el amarillo? Porque claro, el ascensor es rojo, amarillo, pero para mí son todos los colores iguales. Entonces, mi funcionaria me ayuda a desplazarme en aquellos trayectos un poquito más complicados y luego también me ayuda a la hora de leer todo aquello que viene en papel, porque muchas veces los procedimientos están en papel y también tenemos un nuevo expediente electrónico en la Comunidad Valenciana, el Justa, que desgraciadamente no es accesible, pero están trabajando en ello y espero que vayan mejorando. Y finalmente cuento con el apoyo de la ONCE. La ONCE es una institución fundamental para las personas con discapacidad en general y más concretamente para las personas ciegas en particular, porque nos brinda todo este tipo de todos los apoyos que necesitamos para que nuestro puesto de trabajo sea mejor, sea más adaptado y también para que nuestra vida sea más accesible y más plena. En este caso yo tengo una impresora Braille para imprimir algún documento que quiera en Braille, lo que pasa es que el Braille abulta mucho y el expediente judicial es muy gordo y si tenemos que imprimirlo todo en Braille habría que talar muchos árboles y hay que cuidar el medio ambiente. Luego también tengo una línea Braille que todo lo que aparece en el ordenador lo puedo tocar y leer en Braille, y finalmente, que es lo que yo más utilizo porque yo soy muy de oír, utilizo un sintetizador de voz, el programa JAWS, que la ONCE facilita de forma gratuita a todos sus afiliados, y este programa lo que me permite es escuchar todo lo que está apareciendo en la pantalla y poder seguir. Voy a juicio, tengo mi carpetilla, que es mi escrito de acusación, mi extracto, y a partir de ahí pues puedo desempeñar mi trabajo con plena autonomía y cada vez con más independencia. La verdad que pienso que la Fiscalía es una institución modélica y también por cómo trata a las personas con discapacidad que formamos parte de ella. Muchísimas gracias, Héctor. Escarlata, cuéntame, desde vuestro ámbito, ¿cómo adaptáis la justicia para que sea fácil de entender?
Buenos días, muchas gracias por darme la palabra, Raquel. Buenos días a todos y a todas. Yo soy fiscal, eso es lo principal, ¿verdad, María José? Eso es lo principal, lo que te cambia la perspectiva. Y luego soy asesora del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia. No ha podido venir por un viaje inesperado y sorpresivo, ¿no? Como son estas cosas, la directora general Verónica Oye, y excuso su presencia porque estamos muy implicados con estos temas. Pues desde la parte del Ministerio hemos hecho, voy a intentar resumirlo lo máximo posible, desde 3 o 4 planos. El principal es aprobar normas. Muchas, como sabe Jesús, que trabajamos muy mano a mano, ¿verdad, Jesús? No, es incansable Jesús y es una maravilla trabajar con él. Bueno, pues la primera, la ley que sabéis más importante, de las más importantes, la 821, que entre otras cosas mete la figura del facilitador. Ha sido una maravilla veros, porque yo que doy formación a letrados de la Administración de Justicia de facilitadores, yo en mi ejercicio profesional ni me lo explicaron en la escuela, que ya ha cambiado, y no hace tanto que aprobé, poquito. Ni me lo explicaron en la escuela, ni trabajando lo llegué a utilizar, y aunque doy formación es la primera vez que lo he visto. Es curioso y es bueno también decirlo, no pasa nada, aprendemos reconociendo que hay cosas que no conocemos, ¿no? Y eso es importante. Y la verdad que me ha gustado muchísimo ambos, ya os lo he dicho antes. Bueno, pues una parte, la de la ley, por supuesto tiene que estar la norma, pero si luego los operadores no lo conocemos, no sabemos cómo se articula, bueno, pues ahí está en la norma y puede quedar en nada. Entonces nosotros también nos preocupamos, como otras instituciones, de la implantación. Aparte de la 821, quiero mencionar que en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que se aprobó en 2024, también en el artículo 4 y en otros, que no voy a aburrir hablando de leyes y de artículos concretos, pero es importante, también se dice que para garantizar el derecho de defensa hay que garantizar, bueno, que si la persona tiene necesidad por su discapacidad, hay que hacer que se presten los apoyos efectivos también por parte de la abogacía. Luego, en la segunda pata, yo sé que las leyes son muy importantes, la segunda pata es que también tenemos soluciones y se están desarrollando soluciones tecnológicas de inteligencia artificial para poder pasar lenguaje jurídico tanto a lectura fácil como a lenguaje sencillo, que no sabéis la diferencia, yo creo, y se está trabajando en ello porque también puede ser una herramienta que puedan utilizar todos. Aparte de ello, ya desarrollamos, a lo mejor hace 2 años, también en nuestra página web, un apartado, está en Ciudadanía, que es de justicia accesible a personas con discapacidad, donde hay diferentes apartados y hay uno que es interesante, que se llama lectura fácil y lenguaje sencillo, y tanto jueces, juezas, magistrados, magistradas, letrados y letradas de la Administración de Justicia se pueden bajar modelos de resoluciones, creo que hay 100 o más, en lectura fácil, ¿vale? Yo esto cada vez que doy formación, bueno, lo comento porque creo que se hizo el trabajo, se firmó, bueno, un contrato, no me acuerdo qué fundación lo hizo, pero están ahí colgados en nuestra página web y hubo un trabajo importante. Por otra parte tenemos, aunque no sea, pero también en parte de la cognitiva, todo el tema de la accesibilidad de los edificios judiciales que, sean de territorio o ministerio. Como sabéis, en justicia hay competencias en medios materiales transferidas. Aparte de barreras arquitectónicas, vamos a una accesibilidad universal con tema de señalética accesible, instalación de bucles magnéticos para las salas de vistas y mostradores de atención al público. Y ya lo último que he añadido, que no lo traía, pero al ver a Lolo y a Pili lo he recordado, efectivamente, la parte de formación. Aunque estamos también con Fiscalía General, aquí lo llevan la parte de Secretaría Técnica y de la Fiscalía de Sala, pero nosotros sí que tenemos la de los letrados de la Administración de Justicia, que ya tienen formación inicial y formación continua. Yo os digo que yo doy este tema en formación inicial y con más compañeros, no solo yo, y luego también la parte de los médicos forenses, que también corresponde al Ministerio. Entonces intentamos, dentro de nuestras competencias, abarcar todo el plano. Sí, aprobar la ley está fenomenal y es lo principal, pero luego tenemos que asegurarnos de que se implante, se use, y luego efectivamente la parte de la empatía, que lo habéis dicho muy bien, que el operador jurídico sea desagradable, nos afecta a todos. Es así, y todos a veces tenemos que hacer, ¿no? Pero me ha gustado oírlo. Todos tenemos que hacer a veces ese ejercicio, porque a veces
pues todos no estamos en nuestro mejor momento, pero los que estamos de cara al público y mucho más a una persona que puede tener esta discapacidad cognitiva, intelectual o del desarrollo, tenemos que estar especialmente empáticos como Santi, que no lo conozco, pero ya lo quiero conocer. Todos tenemos que aprender de este magnífico compañero, así que muchísimas gracias, a vuestra disposición. Bueno, voy a haceros una segunda pregunta a cada uno y os vuelvo a pedir que seamos todos breves en las respuestas. En este caso voy a empezar contigo, Héctor. Tú eres el primer fiscal invidente de España y me gustaría que nos contaras cuáles son los retos y dificultades que has encontrado para acceder a tu puesto de trabajo y también que me cuentes desde tu experiencia qué cosas todavía pues quedan por mejorar para que sea todavía más accesible. Muchísimas gracias, Raquel. La verdad que soy el primero y hasta el momento el único fiscal, y eso enlaza muy bien con lo que ha dicho Jesús de lo fundamental que es las cuotas en el caso de personas con discapacidad, ya que el acceso es mucho más complicado. Por poner un ejemplo, pues, para que lo entendáis, cualquier persona accede fácilmente a la información. Tú pides un temario y te lo traen a los 2 días, y yo pues pedí un temario, pero en Word no me lo querían pasar, al final me lo pasaron, pero me costó un poquito más. Incluso hubo una persona que fue el padre de un amigo que él también prepara las oposiciones, que tuvo que escanearnos todos los temas y digitalizárnoslo. Esto enlaza muy bien con lo siguiente que os voy a contar, que es que muchas veces los espacios en los que nos encontramos, como ha dicho Escarlata, no son accesibles. Y no son accesibles porque, por ejemplo, fijaos, existe multitud de cartelería en las salas de justicia donde pone sala 2, sala 4, sala 6, pero ninguno en la Ciudad de la Justicia de Valencia está en braille, lo cual pues a mí me permitiría tocar alguna que otra puerta y ubicarme. Pues no está, tengo que preguntar. Y ya preguntar depende de la buena voluntad de la gente, lo cual hay que evitarlo en la medida de lo posible. Siempre la voluntad de la gente existe, la gente es buena y la gente nos ayuda, y los compañeros y compañeras mucho más, pero hay que intentar evitar que dependamos de ellos, porque eso nos va a dar mayor autonomía y mayor independencia, y los espacios en los que nos encontremos van a ser más accesibles. También es fundamental la tecnología. La tecnología es algo que nos acerca y nos puede alejar a la vez. Nos acerca si está plenamente adaptada y es plenamente accesible. Muchas veces no lo es, algunas otras veces sí. Nosotros, como os he contado, al principio yo utilizábamos papel en la Fiscalía Provincial, entraba todo en papel. Eso implicaba que la funcionaria escaneaba lo que era fundamental, hablábamos, mirábamos el procedimiento. Yo lo que le decía es: a ver, este procedimiento, ¿cuántas hojas tiene? 120. Hoja 1, ¿de qué habla? El atestado. A ver, aquí que dice los policías que intervienen, vale, esto nos interesa, esto no. Iba yo mirando lo que nos podía interesar, separando el trigo de la paja, y luego posteriormente pues hacíamos un índice, un resumen, y hacía yo lo que teníamos que hacer. También ahora está el expediente electrónico, están adaptándolo, y confiemos en que pronto pues sea plenamente accesible para poder trabajar con mayor con autonomía y con independencia. Pero de todas formas, lo más importante es que las personas con discapacidad estemos donde queramos estar. Y yo ahora, aunque sea mi primer lote, que fue el que elegimos cuando entré, y esto era una novedad porque aquí era impensable. Yo creo que pues estoy de acuerdo con muchos compañeros en que hace 20, 25 años sería impensable que una persona ciega pues pudiese llegar a ser fiscal. Pues había que adaptarlo en primer lugar un poquito más. Luego, cada vez con la experiencia vas adquiriendo más independencia, y pues no es necesario tanto adaptar. Pero al final yo estoy donde quiero estar y estoy haciendo juicios porque es lo que más me gusta y lo que más me hace feliz. Muchas gracias, Héctor. Ahora vamos a pasar a Jara Sánchez y te voy a preguntar, desde el movimiento asociativo de la discapacidad, ¿cuáles crees que son las 3 medidas
más necesarias para una justicia realmente accesible. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Desde el movimiento asociativo, desde Impulsa Igualdad y el CERMI, yo creo que si tuviéramos que señalar 3 prioridades, nos tendríamos que centrar un poco, como hemos dicho al principio, y creo que compartimos aquí todas y todos, no en inventar nuevas soluciones, sino en conseguir que la accesibilidad cognitiva sea una realidad operativa y funcional en la justicia. Dicho esto, voy a señalar 3 medidas. En primer lugar, cerrar esa brecha entre el reconocimiento normativo y el funcionamiento real del sistema. Por supuesto, como decimos, el problema no es de positivización, sino de cumplimiento efectivo. Dicho de otro modo, la accesibilidad cognitiva se tiene que integrar como condición estructural de la tutela judicial efectiva. Tiene que ser algo, a mi parecer, natural. Como es natural recibir una sentencia, tiene que ser natural que la justicia sea accesible a nivel cognitivo. En segundo lugar, y esto es un ejemplo vivo que tenemos aquí, que sería garantizar la disponibilidad real de apoyos, de comprensión y de participación, especialmente en la figura de la persona facilitadora. Creemos que es un punto decisivo, que si los apoyos solo existen en el plano normativo, es una garantía que se reconoce, pero la disponibilidad efectiva sigue siendo incierta y desigual. Entonces, el sistema completa un poquito este deber de garantía, pues estableciendo una figura que sea universal. Digamos que el verdadero test no sería que el apoyo exista en abstracto, sino que se pueda activar y sobre todo que se pueda activar a tiempo y en cualquier territorio. En tercer lugar, sería un poco, yo le digo como cerrar o completar el cierre institucional del sistema. ¿Qué exige hacer este cierre? Culminar el desarrollo reglamentario general en la figura de la persona facilitadora, que sigue pendiente, no entendemos del todo eso por qué es así, asegurar una implantación homogénea y verificar el cumplimiento real de la formación, que como nos ha explicado muy bien Escarlata, es súper importante en todo el personal de justicia, porque como decimos, la justicia accesible no puede depender ni de buenas prácticas locales, ni de equipos especialmente sensibilizados, ni mucho menos, y me perdonen aquí porque la expresión un poco, pero ni de nodos de excelencia. La justicia universalmente accesible tiene que ser, pues eso, universal, ¿no? Tiene que descansar en organización, medios, formación y sistema. Y así, para hacer un cierre, que pues lo he resumido en una pequeña idea, no se trata de inventar nuevas respuestas, se trata de que la accesibilidad cognitiva funcione por fin como una garantía estructural y ordinaria del sistema de justicia. Gracias. Muchas gracias, Jara. Ahora vamos a pasar a Escarlata Gutiérrez y te voy a preguntar si crees que los distintos operadores jurídicos conocen la importancia de hacer una justicia accesible y fácil de entender. Pues, claro, pues nada más empezar, cualquier operador jurídico, si no se lo enseñan o si no tiene una especial relación con este ámbito, pues no, la verdad, porque lo que he dicho, hay que reconocer que a veces no conocemos para poder dar el paso para aprender. Es cierto que en Fiscalía siempre ha habido esta sección que cada vez es más potente, la verdad, como decía, está de moda, cada vez es más potente y gracias a Dios la formación que se está dando ahora que, por ejemplo, cuando yo entré, pues no se estaba dando tanto a letrados de la Administración de Justicia, a fiscales y a los jueces y en la abogacía también, porque ya está plenamente implicada todas las instituciones, procuradores, todo en esta justicia accesible. Pero es verdad que hay que hacer esa formación tanto inicial como luego continua y yo creo que todos estamos alineados en ese sentido porque es esencial. Vale, muchas gracias. Y bueno, para terminar, vamos a terminar contigo, Jesús, y te voy a preguntar que, bueno, en estos años hemos avanzado mucho en las normativas de accesibilidad, pero cuéntanos, ¿qué está haciendo el Real Patronato sobre Discapacidad para que estos cambios de normativas se trasladen a la realidad y tengamos una justicia más accesible? Pues mira, empezar diciendo, Raquel,
que hoy, o sea, lo que estamos haciendo es... Decía que este acto es una convocatoria a la justicia, pero esa justicia que nos iguala, a la justicia que como a Pili la libera, la justicia que nos protege también, pero sobre todo la justicia que nos incluye. Este es el objetivo de la accesibilidad, dar cumplimiento al artículo 13 de la Convención, que ya cumple 20 años, y que habla de acceso a la justicia. Hay que tener en cuenta que sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. ¿Eso qué significa? Significa que si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, debe estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible es que ese derecho sea accesible. Yo siempre lo comparo con la repostería, que a mí me gusta, aunque no la como mucho, por cuestiones obvias. A una tarta, si le falta el azúcar o el edulcorante, la stevia o lo que sea, es otra cosa, no es una tarta o no es un bizcocho. Pues a un derecho igual. Si le falta el ingrediente de la accesibilidad, el derecho se queda en precario o en suspenso. Pensar en el derecho a la salud. A mí cuando me van a hacer una radiografía, no sabéis el show que es para ver este cuerpo. Si un diagnóstico médico no nos lo trasladan fácil, pues también el derecho a la salud se queda en precario. O si no entendemos al juez o al procurador, la tutela judicial efectiva se queda en precario. Por eso la accesibilidad debe ser un elemento que forme parte del núcleo de todos los derechos. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, 100 millones de euros, un despliegue presupuestario sin precedentes, de eso que decían algunos que no valía para nada, que eran los fondos Next Generation, para transformar de raíz nuestro paisaje, para que este paisaje sea practicable a todas las personas sin excepciones. Lo hablaba antes con María José, con la presidenta del Consejo Notariado, con la fiscal. La accesibilidad trasciende a la discapacidad. La accesibilidad, en este caso la cognitiva, va a valer para que personas migrantes que vienen a nuestro país y no conocen las lenguas del Estado puedan estar en nuestro país, para que personas mayores como mi madre, que ya empieza a tener deterioro cognitivo, cuenten en España. Y por supuesto, niñas, niños, personas con discapacidad intelectual, autismo, etcétera, etcétera. Y estos fondos, insisto, más de 100 millones de euros, están destinados a cumplir la ley, a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave, fijaros, como vivienda, como justicia, como educación o como cultura y salud. Decir también que España, y aquí hay mucho jurista, igual me tenéis que enmendar, la plana, yo creo que es la única constitución del mundo que lleva en su articulado la accesibilidad y la protección reforzada a las mujeres con discapacidad. Esto es un hecho sin precedentes, porque la Constitución, la ley de leyes, nos está diciendo que los entornos tienen que ser universalmente accesibles. O sea, no creo que nadie, bueno, habrá algunos, que cuestionen también la Carta Magna en un clima de auténtica polarización que hemos conseguido poner de acuerdo al PP y al PSOE para reformar el artículo 49. Estas leyes, como este mandato constitucional, que es muy cortito, y como decía Jara, hay que llevarlo a la vida de la gente. Para eso hemos propuesto una reforma en profundidad de las dos leyes que más impacto tienen en nuestra vida. Es la Ley General de la Discapacidad y la conocida, bajo mi punto de vista mal conocida, como Ley de Dependencia. Es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que con esta reforma queremos que se conozca por su primer apellido.
Aquí hay muchas cosas, pero circunscribiéndonos a lo que me preguntaba Raquel, la accesibilidad en esta reforma va a pasar de ser un principio rector a ser un derecho. La accesibilidad se exige como un derecho exigible ante la justicia. Pero vamos a dar un paso más. España, yo como español, estoy orgulloso de que tenemos muchas leyes, un corpus jurídico potente en materia de accesibilidad. Pero a ti, a mí, a Pili, a Jara, a Héctor, nos dirá, sí, sí, muchas leyes, pero luego yo cuando voy a un sitio, un mostrador así de grande, que no me ven, y reclamación al canto. Tú que no entiendes el médico, Héctor, pues con temas de la discapacidad visual. Se necesita inversión. Inversión. Vamos a crear un fondo, por ley, un fondo estatal para sufragar las intervenciones de accesibilidad que se requieran en los servicios públicos. Es decir, que si la Fiscalía necesita poner una rampa donde sea, pues puede, cuando esté la regulación de este fondo, acudir a este fondo para sufragar ese tipo de accesibilidad. También, y eso lo conoces bien, Raquel, porque lo habéis trabajado fundamentalmente desde el centro, llevaremos en el mes de abril a Consejo de Ministras el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva. ¿Esto qué va a ser? Diréis, ostras, ya está la ley. Esto va a concretar lo que dice la ley. Nos va a decir cómo se tiene que aplicar la accesibilidad cognitiva, pues al ámbito de la justicia, a la salud, a la educación, a los transportes, para que las personas con dificultades de comprensión, porque hemos querido, como he dicho, hacer una visión amplia, que normalmente la administración siempre tiene una mirada muy restrictiva. Yo me he empeñado en que tenga una mirada amplia este reglamento para que llegue a todas las personas, también aquellas que tienen dificultades lectoescritoras, con problemas de analfabetismo funcional que existen en nuestro país. Para eso también vale la accesibilidad cognitiva. Y mucho trabajo de innovación, de formación, de divulgación del CEACOG. Pongo solo algunos ejemplos. Hoy el ingreso mínimo vital es un trámite fácil. Un dispositivo de protección social para gente en situación de pobreza, si no se entiende, no lo piden. Por tanto, la pobreza sigue. La declaración de la renta, igual. Estamos haciendo espacios que sean piloto para que nos copien. Aquí no hay copyright. Aquí queremos que nos plagien mucho. Un centro educativo en Catarroja, un centro de salud en Mérida, otro centro educativo en Lugo. ¿Lugo? Es el centro de salud de Santiago. Perdona. ¿Ves? Es que se han hecho muchas cosas. Se está haciendo un trabajo impresionante, que eso va a ser, nunca mejor dicho, la joya de la corona, en hacer cognitivamente accesible el Teatro Real, que es un carajal de sitio y un carajal de edificio. Y estamos ultimando el primer documento para el consentimiento informado accesible, para que las personas que están hospitalizadas en centros residenciales puedan entender qué les van a hacer y puedan autorizarlo. Cursos, formación. Aquí se está haciendo y se va a dedicar este año, se lo he comentado a las compañeras, una apuesta decidida para formar a todas las unidades de violencia contra las mujeres en accesibilidad cognitiva. Se ha hecho una formación importante a la carrera de los forenses. O sea, estaría aquí miles de minutos diciendo todos los cursos que han hecho las compañeras. Agradecer también todo el trabajo que hacéis, Isabel de Rada, desde el foro, o que hacemos desde el foro Justicia y Discapacidad, en la formación a los operadores jurídicos y, por supuesto, querida María José, desde la Fiscalía. Digo esto porque ante este sentimiento
que hay en España ahora del todo mal, yo reivindico esta España que también existe. Y es la que celebra la diversidad humana, es la que no criminaliza a niñas y niños migrantes, la que no cuestiona el cambio climático ni la violencia machista. Es la España feminista, es la España ecologista. Esta es la sociedad para la que trabaja el CEACOG, Blanca, Raquel, tantas y tantos compañeros. Es la España en la que yo me reconozco y que, como digo, existe. Y la evidencia palmaria es esta campaña, es este acto, es todas las personas que hoy estamos aquí en la sede de la Fiscalía y que ponemos talento, cariño, dedicación para borrar la discriminación de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, Jesús. Muchas gracias por este ratito de conversación que hemos tenido. Ha sido muy interesante. Y bueno, también quiero dar gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta mañana por compartir con nosotros este rato, porque además nos hacía mucha ilusión compartir con todos vosotros nuestra campaña de comunicación. Y bueno, pues ahora, para cerrar el acto, nos gustaría compartir con vosotros un pequeño aperitivo. Y sobre todo, Raquel, sobre todo, lo que ha dicho antes Blanca, viralizarla mucho, que llegue a todos los sitios, compartirla, retuitearla. Por favor, queremos que la palabra se extienda, ¿vale? Muchas gracias.